Bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube, Habla de Lengua Española y Literatura, un canal diseñado para enseñar aspectos básicos y avanzados de lengua española y literatura. Yo soy el profesor William Fernández y esta vez estaremos hablando de un tema básico también con respecto a las categorías gramaticales. Un tema bastante interesante en la enseñanza de la lengua española y un tema que también se presta a confusión y que aporta información al enunciado, aporta información a la oración. Estamos hablando de los adverbios. Aquí vamos a ver qué son los adverbios, tipos y funciones. En primer lugar, los adverbios o el adverbio es una palabra invariable, o sea, una palabra no lesemática que modifica o complementa al verbo, al adjetivo o a otro adverbio. Y mucha gente lo confunden con los adjetivos y más adelante vamos a estar explicando por qué o cómo diferenciarlo de un adjetivo. Mientras un adjetivo modifica un sustantivo, un adverbio modifica al verbo, al adjetivo o a otro adverbio. Como veremos en el ejemplo siguiente, vamos a ver un ejemplo de cada uno. Un adverbio modificando a un adjetivo, a un verbo y a otro adverbio. Aquí tenemos los ejemplos. Primer ejemplo. El perro salta fácilmente. Vemos ahí en amarillo el verbo y en rojo el adverbio. Vemos ahí la unión del verbo más el adverbio. Ahí el adverbio fácilmente está modificando al verbo salta, pero el adverbio puede modificar también al adjetivo. Vamos a ver aquí un adverbio modificando un adjetivo. El perro está muy agresivo. Vemos ahí el adverbio más el adjetivo. Generalmente el adverbio va después o van después del verbo o antes del adjetivo. En la primera oración lo vemos después del verbo y en la segunda oración lo vemos delante del adjetivo, porque esa es básicamente la ubicación del adverbio, o después del verbo o antes del adjetivo. Vamos a ver un tercer ejemplo con un adverbio modificando a otro adverbio. Por ejemplo, el perro ladra bastante fuerte. Ahí vemos que hay un adverbio modificando a otro adverbio. Y básicamente es la diferencia entre un adverbio y un adjetivo. Las personas suelen confundir fácilmente el adjetivo y el adverbio. La forma más fácil de saber, de diferenciarlo es que el adjetivo modifica al sustantivo. En cambio, el adverbio nunca modifica al sustantivo. El adverbio modifica al verbo, al adjetivo o a otro adverbio. Otra diferencia es que el adjetivo debe concordar con el sustantivo. En cambio, el adverbio no tiene que concordar. Vamos a ver ahora la clasificación de los adverbios. Cómo se clasifican, qué función tiene cada uno. Debemos decir que los adverbios expresan circunstancias de lugar, de tiempo, de modo, cantidad, orden, duda, etc. Sintácticamente funcionan como complemento circunstancial, aunque hay adverbios que tienen otra función, más adelante la estaremos viendo, pero casi en todos los casos se comportan como complemento circunstancial. Los adverbios pueden ser de lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación, duda y relativos. Los adverbios de lugar expresan circunstancias espaciales, expresan una ubicación o una dirección. Responden a las preguntas ¿dónde?, ¿a dónde? Y ¿desde dónde? Los principales adverbios de lugar, ¿cuáles son? Aquí, ahí, allí, acá, allá, cerca, lejos, enfrente, delante, detrás, dentro, adentro, fuera, arriba, encima, abajo, debajo, dónde y a dónde. Son básicamente los principales adverbios de lugar. Los adverbios de tiempo, en cambio, ofrecen una referencia temporal, de duración o frecuencia. Responden a las preguntas ¿cuándo?, ¿cuánto tiempo?, ¿con qué frecuencia?, ¿para cuándo?, ¿desde cuándo? Y ¿hasta cuándo? Los principales adverbios de tiempo son hoy, ayer, mañana, tarde, temprano, pronto, nunca, ahora, entonces, mientras, antes, después, anoche, luego, siempre, bien. Los adverbios de modo o manera expresan la forma en que se da la acción del verbo. Responden a las preguntas cómo y de qué manera. Los principales adverbios de modo son bien, mal, así, tal, despacio, aprisa, adrede, aún, como, peor, mejor y la mayoría de los adverbios terminados en mente.
fácilmente, porque indican modo básicamente, fácilmente, cómodamente. O sea, casi todos los verbos terminados en mente son en su mayoría de modo. Los adverbios de cantidad indican en qué grado se da la acción del verbo o la cualidad que expresa el adjetivo al que complementan. Básicamente los adverbios de cantidad modifican un adjetivo y responden a las preguntas cuánto, cuánta. Los principales adverbios de cantidad son mucho, poco, algo, nada, muy, harto, demasiado, medio, mitad, bastante, más, menos, casi, solo, cuánto, qué, tan, tanto, todo. Esos son básicamente los adverbios de cantidad. Los adverbios de afirmación sirven para afirmar o reforzar una afirmación. Dentro de ellos tenemos sí, ciertamente, claro, cierto, efectivamente, exacto, obviamente, seguramente, también, verdaderamente y desde luego. Este adverbio final, este desde luego, vemos aquí hay una locución adverbial. Hay dos palabras juntas y cuando hay dos palabras juntas en un adverbio, entonces se llama que hay una locución adverbial, como vimos anteriormente en las preposiciones y las conjunciones. Si hay dos palabras juntas en la preposición, entonces es una locución preposicional, y si hay dos palabras juntas en una conjunción, formando una conjunción, entonces se llama una locución conjuntiva. En este caso estamos enfrente de una locución adverbial. Los adverbios de negación sirven para negar aclaraciones y se usan en oraciones negativas. Ejemplo: no, nunca, jamás, tampoco, negativamente, nada. Los adverbios de duda o posibilidad denotan inseguridad o incertidumbre en la afirmación. Ejemplo: los principales son acaso, quizá, tal vez, posiblemente, a lo mejor, probablemente, puede, puede ser, quizás, seguramente, tal vez. Aquí también estamos viendo locuciones adverbiales. Tal vez, a lo mejor, vieron construcciones con 2 y 3 palabras. Los relativos son un poquito más complicados. Se llaman relativos porque junto con los pronombres y determinantes relativos sirven de enlace entre las oraciones de relativo y las oraciones principales que los preceden. En este caso, en este sentido, pueden ser de cantidad, de lugar, de modo y de tiempo, pero solamente en casos especiales. Vamos a ver esos casos especiales. Aquí está cuánto, dónde, a dónde, cómo, cuánto. José sabe cuánto quiere a María. Ese cuánto tiene otra función. Con esta explicación, espero que hayan entendido cuáles son los adverbios, cuál es su función dentro de la oración, para qué sirven. Este tema se desprende de las categorías gramaticales, un video que vimos anteriormente. Y ya con este tema cerramos ese macro tema de las categorías gramaticales. Síganme para más videos. Si les gustó el video, suscríbanse y compartan. Hasta el próximo video.